que aquí es con respecto al yodo. Hemos dicho que el yodo sí... Hiper. Ahora tenemos. Pero adelante. Pero está bien porque... en este caso, en esta diapositiva, lo que vemos es que el yodo lo que va a hacer, si necesitamos sí o sí que haya yodo para que se fabriquen las hormonas tiroideas, si disminuyes el yodo, disminuyes la producción de las hormonas tiroideas. Entonces, la falta de yodo va a hacer que haya poca fabricación y por lo tanto poca secreción. Esto está muy asociado con la producción, con el lugar físico donde vivimos. Cuanto más lejos del mar estamos, nosotros tenemos en nuestro ambiente, en nuestros sales, en nuestra composición química de las plantas y porque se nutren del mismo suelo, tienen menos yodo. Por lo tanto, cuanto más lejos del mar estamos, menor aporte de yodo natural en las plantas que se consumen, que se producen en la zona. Entonces, desde hace muchos años que se ha descubierto eso, porque ustedes sabrán que la zona donde más hipotiroidismo había era en Salta, o sea, cuanto más lejos estábamos del mar. Entonces, para cubrir esa deficiencia de yodo, lo que se ha hecho desde el punto de vista bromatológico es exigir que la sal tenga yodo. O sea, le ponen yodo, o sal marina que tiene yodo, o un aporte extra. Si ustedes ven el código alimentario, y si ven el papelito de la sal celusal y las dos anclas, tiene una incorporación extra de yodo para evitar eso. Para evitar estas cosas. Y tras eso, de hace unos 15 o 20 años que se hace, la cantidad de hipotiroideos que hay en Salta, en Santiago, en la zona norte, ha disminuido notablemente. O sea, el problema de los hipotiroideos puede ser ya no por carencia en la ingesta de la dieta, sino por otro tipo de patologías, como vamos a ver. Entonces, si por alguna causa disminuimos la ingesta del yodo, podemos tener una falla en la producción. ¿Por qué? Porque el T3 y T4 va a bajar, y al bajar va a producir una descompensación. ¿Qué pasa si bajan los niveles de T4? Si el nivel de T4 y T3 eran el estímulo de feedback negativo para que deje de fabricarse TSH y TRH, si baja la producción, por ejemplo, por baja cantidad de yodo, lo que va a hacer es aumentar la producción de TSH y aumentar la producción de TRH, porque le está diciendo no hay T4, fabriquen más, aumentan los niveles. Eso sería desencadenar o generar un efecto de compensación para fabricar más. Ese aumento de la TRH y TSH, si la hormona funciona bien, si la glándula funciona bien y el aporte de yodo es el correcto, ¿cuál tendría que ser la consecuencia? Aumento de la producción de T3 y T4. Pero ¿qué pasa cuando no hay, sigue no habiendo yodo, por ejemplo, o no funciona bien la glándula? Ese estímulo exagerado de la TRH sobre la hipófisis, de la TSH sobre la tiroides, va a ser lo que se llama una hiperplasia, un aumento del tamaño por una necesidad de fabricar, pero como no tiene yodo, está trabajando como en falso, y eso hace que aumente el tamaño de la glándula. Entonces, el tamaño de la glándula puede suceder una que se llama bocio. El bocio se lo ve tanto en el hipotiroidismo como en el hiper, pero el motivo es distinto. En el hipotiroidismo, por no tener o capacidad de producción o yodo, trabaja en falso, entonces quiere fabricar, fabrica y se exacerba la acción metabólica de la glándula y aumenta de tamaño, pero es al cohete porque no lo puede fabricar. En cambio, en el hipertiroidismo, por otro tipo de circunstancias, hay un aumento de producción, o sea, también está trabajando mucho, pero con producción de la hormona y por lo tanto con síntomas clínicos de un aumento de las hormonas de la tiroides, que es, digamos, otros síntomas que ayudan. Pero desde el punto de vista del bocio, en los dos casos la glándula está aumentada de tamaño. No necesariamente, a veces revierte cuando le das el tratamiento adecuado. El bocio ahí es exagerado, pero en las mujeres no tratadas es muchas veces hasta evidente que se ve, es como engrosado el cuello y en realidad es más abajo, pero hace el efecto hacia arriba. Depende cuál sea la causa, si es falta de yodo no, pero si es autoinmune sí. ¿Se les marca más también las rayitas?
sos gordita, sí. A la flaca se le nota más porque se disimula menos, pero a la gordita es como que parece disimulado con la gordura. ¿Ah? Más rellenito disimulas el hipotiroidismo. Pero hoy tratado lo tienes que compensar totalmente. Aquí en esta diapositiva es qué pasa si la falta de yodo es acentuada, es como un hipotiroidismo severo. Al faltar el yodo, el T3 y T4 está poquito, por lo tanto esa inhibición no existe, por eso la flechita está como flaca en los dos lados, y por lo tanto la producción, la flecha azul está más gruesa, sigue fabricando TRH, sigue fabricando TSH, pero no logra fabricar T3 y T4. ¿Cómo actúan las hormonas tiroideas? El receptor, como habíamos visto hace un rato, es intracelular, no es en la membrana. Es intracelular, adentro del núcleo, y tienen efecto directamente en la transcripción. Soñar, ¿verdad? ¿Qué acciones tiene? Prácticamente no hay célula sobre la que no actúe. Hay activación en la síntesis del ARN mensajero. Todo lo que sea activar la enzima de la célula que corresponde para que produzca el efecto. Casi todos los procesos metabólicos tienen que ver con enzimas. Hay una producción de esas enzimas a partir de las hormonas tiroideas. Aumento de las actividades de la sodio-potasio ATPasa, estimulación de síntesis del colesterol. Esto es fácil confundir. Si aumenta la síntesis del colesterol porque aumenta los receptores del colesterol, uno va a pensar que aumenta el colesterol en sangre, y no, al revés. Si la hormona de tiroides funciona bien, el colesterol en circulación tiene que bajar porque aumenta los receptores, entonces entra. Hay producción de las hormonas que son las precursoras con el colesterol. En cambio, en un hipotiroideo que no le funciona bien la tiroides, vamos a ver un aumento del colesterol, porque lo que fallan son los receptores, por lo tanto no puede entrar a la célula. ¿Por eso engorda la persona? No solamente por eso, hay una lipogénesis y una lipólisis que no está, es catabólica. Ahora vamos a llegar, todavía no hemos llegado a eso. El colesterol ha aumentado en sangre es por este mecanismo, porque fallan los receptores. Aquí está, aquí estoy. En concentraciones fisiológicas, el efecto de la tiroides es anabólico, o sea, las hormonas tiroideas lo que favorecen es producir, armar, sintetizar los compuestos nutrientes que necesita el organismo. En cambio, cuando el efecto es alto, hay catabólisis. Por eso, el hipertiroideo es flaco y el que no le funciona, es lento, tiene un sobrepeso. Esa es la causa. El hipotiroideo se ha hecho que le funciona, pero fabrica de más. Ese es el hipertiroideo. El hiper, que tiene mucho. Entonces, la función de las hormonas tiroideas en concentraciones bajas favorece el anabolismo. En una hiperproducción es catabólico, destruye, produce una baja de peso. Y cuando no funciona tanto, hay como si fuese un metabolismo quieto, entonces puede producir. De todas maneras, si uno digamos, cuando ve pacientes en el laboratorio, la gente cree que está gordita, debe ser un hipotiroidismo. No, el número de kilos que se aumenta por culpa del hipotiroidismo no es tan alto, ni como para justificar una obesidad, sino si vos no estás tratado y empiezas a tratar, y 3, 4 kilos puede bajar, pero no baja 25 ni 30 kilos. Sí. Y esto a veces, o sea, ella hace dieta, ¿no? Pero ella nunca baja, o sea, ella se mantiene. No siempre es por la tiroides. Claro, Es más por la insulina, puede ser. Profesora, y en los hiper que tienen hipertiroidismo, la alimentación tiene que ser a base de beta-carotenos y hierro. No tiene que ver necesariamente la hiperproducción con la dieta. La hiperproducción es una falla del estímulo sobre la tiroides. Entonces fabrica y fabrica. La persona que es hipertiroidea, que en general de aspecto es muy fácil identificarla porque son flacos, son eléctricos, tienen insomnio porque están tan acelerados que viven, no pueden ni dormir. En general tienen los ojos como más salidos, pero la personalidad es típicamente está así como y muy delgado. En cambio el hipotiroideo es sueño, ese es el hipotiroideo. Tiene sueño, tiene la piel seca, le cae el pelo,
retención de líquido. Ese es el hipotiroideo. ¿Eh? Sí, le da como depresión al hipotiroideo. Sí, en cambio el hipertiroideo es eléctrico. También medio contado. El hiper baja de peso, el hipotiroideo sube de peso. Y aquí estarían resumido algunas características de la enfermedad. Distinto, muy distinto, es si la hormona de la tiroides le falla desde el nacimiento. Por eso, es muy severo la enfermedad, porque se llama cretinismo. Hay disminución durante la etapa fetal y en la niñez, y esto produce hasta una malformación de las glándulas, y hay un retardo del crecimiento, pero lo más grave es que es un retardo mental. Entonces, esto es un análisis obligatorio en el momento del nacimiento para detectar el hipotiroidismo congénito. Porque si uno no lo detecta al comienzo y le da un suplemento de la hormona que no puede fabricar, estás generando sin duda un chico con retraso mental para toda la vida. Entonces, es como hasta injusto porque tiene tratamiento. Y muchas veces, digamos, hoy casi es de rutina que se lo pidan al estudio, pero si no, porque la madre tal vez no la detectaron a tiempo o porque el bebé nació con algún problema. En cambio, en el adulto, que es un hipotiroidismo cuando falta y un hipertiroidismo cuando sobra, es fácil corregir. En el caso del hipotiroidismo, mucho más fácil porque le das la hormona sintética que hoy se la fabrica y es exactamente de la misma composición desde el punto de vista de los aminoácidos y por lo tanto tiene la misma función que la normal o que la del organismo. ¿En qué síntomas se puede ver? Aumento de peso, intolerancia al frío, son friolentos, hay somnolencia, muchos tienen como esa sensación de depresión, como de angustia y no le pueden explicar por qué, y a veces es esto. Lentitud, antes se le decía al hipotiroideo de Salta y el OPA de Salta, no sé si alguna vez habrán escuchado, ustedes tal vez ya no lo han vivido como normal, pero en una época se decía que en Salta seguro en una casa había un tonto, porque había tanto hipotiroidismo que por lo menos uno había. ¡Qué horror!, ¿no? Bueno, el OPA de Salta, de ahí viene el OPA de Salta. Y era pobre, era falta de yodo nada más. Bocio simple, un aumento del tamaño de la glándula, movimiento descoordinado, etc. Mixedema, que es una retención de líquido, es aumento del líquido entre medio de los músculos. O sea, si uno le aprieta y le suelta, nota como queda hundido, que es una retención de líquido por culpa también de la falta de estas hormonas. Y aquí lo importante es diferenciar que hay otro hipotiroidismo, que es el de Hashimoto, que es autoinmune, que no tiene que ver con la incorporación del yodo, sino es anticuerpos que destruyen los receptores y producen una falta de incorporación y por lo tanto un hipotiroidismo con las mismas características, pero es autoinmune. Ese tiroidismo no se corrige, que es lo que me preguntaba, y tiene que ser tratado toda la vida. Antes, en la época que cuando yo era chica, mi abuela era hipotiroidea, solo se daba de tratamiento la T3, porque la T3 era la activa, se daba triiodotironina. Hoy se ha visto que el efecto es mucho más seguro y más efectivo. La farmacología ha mejorado muchísimo, se da T4, que no es la activa necesariamente, que la pierde y la regula el mismo organismo con la necesidad de la producción de la T3. Y entonces el hipertiroidismo es un aumento de la producción de hormonas, también por una causa de un error, y hay como hemos dicho, que actúa sobre el metabolismo basal de todos los organismos. Hay un exacerbado aumento de ese metabolismo, produce taquicardia, produce sudoración excesiva, bajan mucho de peso, nerviosismo, ansiedad, bocio exoftálmico en algunos casos, muchos casos se los ve, y se llama enfermedad de Graves. Graves Basedowus es el nombre común. Exoftálmico es cuando los ojos se hacen salidos. Es muy, muy evidente en los que tienen el hipertiroidismo. Ahora nos vamos para otro lado. Las glándulas suprarrenales. Las glándulas suprarrenales son unas glándulas que se encuentran anatómicamente como unos sombreritos arriba de los riñones. Por eso son suprarrenales. ¿Cuál es la característica más importante de esto? Es que tiene dos partes estas glándulas.
Uno se llama corteza suprarrenal y médula suprarrenal. A pesar de que parecería que porque están juntos se tienen que ver, no tienen nada que ver las acciones de un lado y del otro. Y se las diferencia en el estudio porque tienen acciones muy diferentes. La que vamos a ver ahora son las glándulas suprarrenales. Perdón, estábamos viendo las de corteza suprarrenal. Bueno, las de corteza suprarrenal. Ese dibujito nos ejemplifica la histología de esa glándula, donde vemos que está la cápsula, sería la parte amarilla que tiene el rojo, y tres zonas bien diferenciadas. La que está celeste le llamamos zona glomerular, la lila, zona fasciculada, y la amarillita de abajo, que es la reticular. Entre la fascicular y la reticular no hay mucha diferencia desde el punto de vista anatómico, pero con la glomerular sí. Cada uno produce hormonas que se les llama diferente y tienen acciones distintas. Pero desde el punto de vista químico, la composición química son muy parecidas y esa hace que formen parte de un mismo grupo. Las que son de la zona glomerular, o sea, la parte de arriba, se llaman mineralocorticoides. El más importante es la aldosterona. La función que cumple es reabsorción de iones de sodio, cloruro y también de la distribución a los tejidos. Este tiene la función medio diferente de la otra. Después están los glucocorticoides, donde los más importantes son cortisol y corticosterona. Y estos, ¿en qué función cumple el cortisol? Es la de la gluconeogénesis. Productores de la zona fascicular. Y las hormonas androgénicas, como la aldosterona, la más importante, que tiene que ver con el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios. La estructura química. ¿Qué quiero que sepan de aquí? Porque bien fácil. Ustedes si los ven así, parecen todos parecidos, ¿que no? Son la estructura cíclica, tienen 3 grupos de 6, uno de 5. Ciclopentano, peridrofenantreno, se llama la estructura muy parecida a la del colesterol. Y ahí están los 3 grupos: glucocorticoides, mineralocorticoides y andrógenos. Todos estos son corteza suprarrenal, pero vienen de distintos lugares. Los glucocorticoides y los mineralocorticoides tienen, desde el punto de vista bioquímico, químico, características iguales. Eso es lo que tienen que saber. Uno es que tienen el grupo ceto en el carbono 3. Este se considera, se llama carbono 1, carbono 2, carbono 3. Aquí tienen puesto el unito. En el libro los tienen bien identificados para poder ubicarlos cuál es el carbono. Entonces, glucocorticoides y mineralocorticoides tienen grupo ceto en carbono 3. Otra característica: tienen doble ligadura entre el carbono 4 y 5. Ustedes ven ahí, están puestos los más importantes y todos lo tienen. Ese es el carbono 17, el que está señalado. Tienen una cadena lateral de por lo menos 2 carbonos en el carbono 17. ¿Y en qué consiste esa cadena lateral? Tiene, si ven, un grupo ceto y un grupo alcohol en la punta. Un grupo ceto es este, es este, es este, es este, y un grupo alcohol en la punta. Oxidrilo con un hidrógeno, este no lo tiene, este sí. Ahí están. Entonces, hasta ahora tenemos 4 características que cumplen tanto los glucocorticoides como los mineralocorticoides. Y hasta ahí serían unas características de los 2 grupos, primero y segundo juntos. Pero de los glucocorticoides solo tienen esta característica: un oxidrilo en el carbono 17. Estas características que les estoy detallando ahora son las que la gente que hace farmacología y que después quiere producir un remedio que tenga un efecto parecido, buscan cuáles son los sitios activos o cuál es la parte de la molécula que hace que genere el efecto que quiere. Digamos, los glucocorticoides son todos los derivados de los corticoides que se toman. Y entonces,
lo que se hace tratar es de que tengan menos efectos colaterales, menos efectos, y desde el punto de vista de la fabricación también sea mucho más efectiva. Entonces le buscan todos aquellos sitios que son los que van a poder ejercer la acción fisiológica que se busca. Los glucocorticoides tienen que tener un oxidrilo en el carbono 17. La aldosterona, que es la más importante de los mineralocorticoides, tiene un grupo aldehído en el carbono 18, que es el de al lado. Y estos andrógenos, en el carbono 17, como habíamos visto en los otros que tenían una cadena lateral con 2 carbonos, en los andrógenos no hay cadena lateral. Y en ese punto tienen un grupo cero. Con que ustedes sepan esas características, están definiendo estructuralmente cómo son los glucocorticoides, cómo son los minerales y cómo son los andrógenos. Lo que usted puede dar, por ejemplo, que nosotros pongamos. Exacto. O que yo te diga las características del gluco, ¿cuál no es? ¿Cuál es? Y te doy 3. Y después te pongo un grupo aldehído en el 5. Mientras vos sepas las importantes, que son esas 4, sí vas a poder identificar. O sea, o si yo te digo, ¿puedes diferenciar un glucocorticoide de un mineralocorticoide por el grupo ceto en el carbono 3? No, los tienen todos. Si no tengo cadena ramificada en carbono 17, ¿es un andrógeno? Es un andrógeno. ¿Sí? O sea, que te sirvan esas características para diferenciar. Si vos lo ves o lo estudias mirando las diferencias, los vas a identificar, aunque vos no sepas exactamente, porque a mí no me importa si aquí hay un grupo metilo, si aquí hay un grupo oxidrilo, sino que la estructura es la del colesterol, parecida a la del colesterol, y estos grupos funcionalmente activos necesarios para que tengan la función. Estos son de corteza suprarrenal. ¿De dónde viene la biosíntesis? Esta tampoco la tienen que saber entera, porque esto tienen que saber ustedes de dónde viene. Ustedes ven que el compuesto del que parten todos es este de arriba, que ¿cómo se llama? Colesterol. Ese es, entonces, ¿es necesario que haya colesterol en el organismo? Sí. ¿Para fabricar qué? Todos estos hormonas, ahora estamos viendo de corteza suprarrenal, pero todas estas que tienen esta estructura se llaman esteroides. Y esteroides también, la progesterona, también el estrógeno, o sea, también las hormonas sexuales. Por eso muchas veces el dosaje de colesterol, desde el punto de vista de estadísticas o de epidemiología, es un índice de la nutrición, o de la malnutrición o de la desnutrición. Nosotros hace unos 6 años, hemos participado como Instituto de Biomedicina en una estadística a nivel nacional de nutrición poblacional. Y entre los análisis que se le hacía colesterol. Porque está demostrado que si vos tienes un colesterol, así como el colesterol alto quiere decir un montón de cosas, el colesterol bajo es mal comido. Y por eso también, digamos, otro síntoma que uno lo tiene que ir asociando es que las mujeres que hacen anorexia por falta de ingesta de alimentos, lo primer síntoma grave, o sea, empiezas a entrar en la pirámide de composición de todo el organismo, es que dejan de menstruar. No incorporan comida, no tienen colesterol y por lo tanto no hay hormonas que dejan de menstruar. Es un síntoma de desnutrición. La mujer que no come suficiente, para que no come, al comienzo, pero cuando ya no menstruas es que ya no fabricó hormonas suficientes, por lo tanto no has incorporado ni colesterol para producir esas hormonas. Mira, eso nosotros más de una vez lo hemos, no está Marcelo, ¿no? Lo hemos tratado de analizar desde el punto de vista bioquímico, porque ustedes habrán escuchado más de una vez que dicen que a los pollos le ponen hormonas para hacerlos crecer más rápido. Hay hormonas, como estas esteroideas, que se absorben por piel, por eso hay hormonas anticonceptivos que se ponen en spray, o para el estrógeno para las que están en menopausia, se absorbe por piel. ¿Eso qué significa? Que al pollo le podrían poner o rociado o poner en la comida y realmente se absorbería. Lo que no se puede es incorporar necesariamente en el organismo si está destruida. Si vos has cocinado lo suficientemente por calor que destruya este grupo, y probablemente no te pueda hacer efecto porque no ha entrado en forma activa. Si hubiese sido una proteína, la hormona a la que se refiere,
y tu sistema de digestión o tu mismo metabolismo lo destruye, no entra, activa. Pero estas hormonas esteroides sí entran por piel. Por lo tanto, no sería del todo ilógico pensar que si uno consume mucho pollo con mucha hormona artificialmente agregada y no tan cocida como para destruirla, que pueda hacer algún tipo de efecto. De todas maneras, digamos, tendría que, la hormona es más activa a través de la sangre, o sea, hay un montón de fenómenos que uno debería hacer como un seguimiento mucho más detallado para saber si lo que uno consume en una dieta, después de cocinado, con limón, con condimentos, se mantiene tan activa la hormona como para hacer un daño en las nenas chiquitas y provocarle una menstruación anterior. No estaría del todo. A mí me da que pensar que no por lo menos de la manera que tan categórica. Si vos entras a páginas donde te dicen todo lo que se pone, todo lo que las granjas apícolas, más o menos habría que cerrarlas. Pero hay otros que los defienden totalmente porque no es así. Pero eso va a ser la función de ustedes, consejeros. Sí, profe, también a mí me pasó unas noticias que a las verduras y a todo eso le agregan mucha cantidad de insecticidas. Ahí no le agregan insecticida necesariamente, pues si no sería tóxico y sería hasta desagradable al gusto, pero a larga vida. Nosotros hemos hecho un trabajito ¿qué le hacen? Esos son transgénicos. Le incorporan en el genoma del tomate un silenciador de un gen que es para que no se exprese una enzima que degradaba el tomate haciéndolo como agua cuando madura de más. Entonces hacían que ese tomate viva más tiempo, permanezca más tiempo antes de que esa enzima se exprese. Entonces le llamaban larga vida porque permanecía duro mucho más tiempo, pero le quitaban el gusto también. Pero bueno, como el valor comercial a veces es por el periodo que puede estar en la góndola durante más tiempo antes de que se destruya o que se pudra, sí se utiliza. Eso es lo que hacen en las transgénicas. Y en algunos, como en el caso de algunos insectos que comían en una etapa temprana del trigo, he leído una vez, o del choclo, le incorporan el gen de un insecticida, de manera que cuando la planta va creciendo, imagínate como si fuese una máquina de tejer, fabrica la hoja, fabrica el almidón, fabrica el insecticida y se distribuye directamente a la tierra desde el crecimiento de la planta y evitaría que aparezcan algunas plagas. Eso como es vos lo debes saber más en los de alimentos. O sea, son productos químicos que se agregan en determinadas etapas de crecimiento de la planta. Pero yo no digo de eso, sino digo cuando son transgénicas y le has puesto a la planta para que la exprese sola. Sí, en algunos casos sí, que puede ser. Pero por lo general los agroquímicos están sujetos de acuerdo al ciclo biológico de la planta. O sea, el pesticida. ¿Y eso también. es tóxico para después el humano? Sí, pero por eso, hasta el pesticida mismo tiene un ciclo biológico corto. Se supone que se degrada. Claro que se degrada y está calculado para que al tiempo de cosecha ya no esté presente, digamos, de personas que vivían cerca de campos de sembrados y se han hecho estudios que decían que un tomate durante su etapa de maduración, digamos, al menos 30 veces era rociado por un veneno y después a la gente le hacían análisis de sangre y salía el veneno en la sangre. Que dice que eso que se pone en sangre no se lo puede sacar del cuerpo. Y que por eso aconsejan después de un nutricionista poder hacer la Huerto huerta orgánico. orgánico familiar. Porque todo el producto industrial está Tiene el conservante modificado. Que sacan a ser natural de la fruta, la verdura y bueno, ponen otra Para que tenga mejor pinta. Y bueno, todo eso son, digamos, procesos que se hacen casi exclusivamente para darle valor comercial al producto y no necesariamente para mejorarle desde el punto de vista nutritivo. Pero bueno, eso es lo que hay que balancear. ¿Qué conviene el precio, costo, beneficio para hacerlo o no? He visto también el documental de Monsanto, lo que decía usted. De Monsanto, eso no sirve. Cambiaba genéticamente la planta para que cuando crezca ya empiecen a crear anticuerpos para bacterias. Para bacterias. Solo y también así han generado una serie de compuestos, de productos mucho mejores en color, en sabor, en cantidad. Claro, y tiene su lado bueno y su lado malo. Ese es O sea, su lado bueno, digamos, es que vos tienes una mayor vida útil. mejor precio de venta. Claro, un rendimiento alto por hectárea, o sea, toda una serie de cosas que son buenas, vamos a decir así. Pero por otro lado, se está perdiendo el cultivo, digamos, Natural. rural, a escala pequeña, ¿me entiendes?
y todo es como que se ha monopolizado el tema del consumo de semillas transgénicas. Entonces, pero por otro lado también es bueno que si no existiera ese tipo de empresas, mucha gente se moriría de hambre. Eso se lo puedo asegurar. O sea, tiene su lado bueno y su lado malo también. No, o sea, por eso, siempre y cuando se hagan los controles de BPA, buenas prácticas agrícolas, y BPM, buenas prácticas de manufactura, en la parte del procesamiento de los alimentos, se puede, digamos, llevar un control adecuado. ¿Sí? Sí. Ustedes han visto que también, hasta desde el punto de vista de conservantes de los mismos productos para que o tengan mejor pinta, como es el caso de los que usan blanqueadores para el pan, o los que utilizan conservantes para permanecer más tiempo sin que se... Y le ponen para darle mejor aspecto. Entonces por ahí el conservante que le agrega. En general todas estas cosas que le agregan o que generan aparentemente son proteínas y por lo tanto generarían alergias. Entonces uno, si se pone a analizar, realmente muchas más alergias que en otra época o respuestas a esas alergias. Y bueno, yo sí creo que uno se va de un extremo a otro y ahí está donde el equilibrio porque están los que son fanáticos de las huertas orgánicas y no quieren utilizar nada que sea modificado, manufacturado o alterado, y están los que le buscan solo el rendimiento y se van a extremos de modificar de todas maneras. Y yo creo que, bueno, como todo, el equilibrio es lo mejor y de buscar. Si vivimos en zonas donde tenemos acceso a determinado tipo de productos mucho más naturales, y bueno, podemos darnos el lujo. Ahora, si se vive en los lugares donde están industrializados o ciudades muy grandes donde no se puede cultivar cerca, y bueno, esa gente corre más riesgos. O sea, habría que ir balanceando las posibilidades. Pero sí creo que hay, el manipuleo humano hace modificaciones y tal vez no siempre son las mejores. Bueno, volvamos con lo nuestro. ¿Cómo se sintetizan las hormonas esteroideas? Hemos dicho que todas parten del colesterol. El colesterol tiene esta cadena larga en un extremo, que es lo que primero... no se ve lo primero se rompe. Se rompe toda esta estructura de 6 átomos de carbono y se forma este compuesto que es la pregnenolona. Esta pregnenolona casi todos son hidrólisis o deshidrogenaciones. Hay la producción de la progesterona aquí pierde un hidrógeno, entonces es una deshidrogenación, y aquí hay una isomerización porque este doble enlace pasa para este lado y se produce este compuesto. Esto es importante que sepan que la progesterona es un intermediario químico necesario para la producción de los 3 tipos de grupos de hormonas, glucocorticoides, mineralocorticoides y andrógenos, de las hormonas esteroideas. Y que no importa que lo sepan o no, pero para que ustedes se den cuenta, las enzimas que participan llevan el nombre del lugar donde actúan. Como por ejemplo, esta es una 17 hidroxilasa, en el carbono 17 se ha incorporado un grupo oxidrilo. Esta es una 11 hidroxilasa y ha aumentado un grupo oxidrilo en el carbono 11. Esta es una 17 hidroxi y también tiene un grupo hidroxi en él. Esta es una 21 hidroxilasa y este es el carbono 21 porque se enumeran desde aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y sigue para acá. Entonces este es el carbono 21, una 21 hidroxilasa. Aquí es el carbono 17, acuérdense que este de aquí era el 17. El 11, quiero decir 11 hidroxilasa, aquí también es una 11 hidroxilasa. Aquí también hay una 18, que es este de más arriba. Este es una 21 hidroxilasa. Simplemente para que vean que todos tienen el mismo estructura original, parten del colesterol. Hay un compuesto intermedio que es la progesterona, que es la pregnenolona primero y la progesterona después, de la que derivan el resto de los compuestos. Son estructuralmente parecidos, se llaman
esteroideo y tienen un oxidrilo más, un oxidrilo. No pasa necesariamente con saber toda la estructura, sino saber de qué se tratan, que son los esteroideos. Esto no es una proteína, por lo tanto no son aminoácidos. O sea, cuando uno le pregunta el cortisol, andrógeno, progesterona, ¿son proteínas? No son proteínas. Son esteroides, derivan del colesterol. También. Mecanismo de acción. ¿Son polares o no polares? Con esa estructura. Eran una excepción, no sé si los que se acuerdan de la clase pasada. Eso también se mezcla tanto para no se hagan lío, pero estos atraviesan la membrana por difusión simple y se unían a receptores esteroideos, y esa unión hormona-receptor provocaba una dimerización. ¿Se acuerda que lo hemos visto la otra vez? Esto es repetido de lo que hemos visto la otra vez, pero está como puesto a propósito a partir de digamos, después de cada hormona, para que recuerden cuál era el tipo de mecanismo de acción en cada caso. Se fija el ADN y activa la transcripción. El efecto metabólico es la producción de la hormona que corresponde. Si se le pega al ADN y fabrica o estimula la transcripción, va a producir una proteína. Esa proteína es una enzima que es la que va a generar la acción que necesita. ¿Qué alteraciones hay? Esto está resumido, es simple y es poco. Esto sí vamos a saberlo. Aquí también, como en el otro, hay hipofunción o hiperfunción. La única enfermedad importante con falla de las hormonas corticoadrenales es la enfermedad de Addison. Ustedes van a ver que casi no hay otra de las que se vea como falla de la hormona. Que tiene como característica pérdida de iones de sodio, de cloruro y retención de potasio. Hay hipoglucemia, hipotermia e hiperpigmentación. Esto tiene que ver porque es parecida a la hormona y es como una consecuencia no deseada. Es enfermedad de Addison, hipofunción. Esto también lo vamos a ver. Todo esto, salvo la coloración que es hiper. En la hiperfunción, síndrome de Cushing. La de melanocitos no, pero tiene que ver con una estructura parecida. Ahí está bien detallado. No, eso se llama vitiligo, falla de la producción de melanina. No, pero no se sabe tampoco mucho la causa. Está asociada al hipotiroidismo, pero tampoco, ¿no? Hay muchos que lo tratan el vitiligo, la despigmentación. Hiperfunción es un síndrome de Cushing. Hiperglucemia, en este había hipo, hay adiposidad y la cara de luna llena. Esto, si alguna vez les han tratado con corticoides, van a ver que es notable cómo se infla la cara, que hay una retención de líquido. La gente que tiene que tomar mucho corticoide o por algún tratamiento en especial tiene una retención de líquido, aumento. Y ustedes también habrán escuchado que todas las personas que son diabéticas no pueden recibir tratamiento con corticoides justamente por esto, porque produce un aumento peligroso de la glucemia. Y si son diabéticos, empeora el cuadro. Un aldosteronismo primario es un aumento de la secreción de aldosterona. Primario es porque no es que una señal anterior le hace el efecto de que aumente, porque sería otro nivel, sino de la misma glándula en su capacidad o en su discapacidad y produce un aumento de la producción. El síndrome adrenogenital es aumento de los andrógenos y es la virilización en las mujeres, que es mucho más común de lo que se imagina. Es simplemente, en la mujer no es que se transforman en hombres, pero se nota mucho en el vello de la cara, en la distribución por ahí de la grasa. Es mucho más, y esto no es porque fabriquen testosterona o hormonas masculinas, sino fabrican andrógenos que ejercen un efecto parecido al de los caracteres sexuales, que en este caso es el del pelo. Y la hiperplasia adrenocortical es la falta de una hormona. Imagínense que en la catarata esa, cada uno de los compuestos va siendo catalizado o facilitado por la aparición de una hormona, de una enzima. Si en algún punto esa enzima no existe, como en el caso de falta una 21-hidroxilasa,
se acumula el producto anterior, porque deja de poder fabricarse para abajo. Entonces no se producen los últimos, cortisol, desoxicortisol, corticosterona, aldosterona. Entonces va a aumentar los niveles, no hay quien haga el feedback negativo. Entonces la señal desde arriba, que era la ACTH, sigue, aumenta, por lo tanto, aumenta los niveles de ACTH y va a aumentar los caminos que no están bloqueados, que van a ser los andrógenos, y genera masculinización o los caracteres sexuales secundarios. No importa, digamos, saber tanto de el ejemplo de por qué se hacen las cadenas laterales, sino saber que hay hipofunción, hay hiperfunción y por lo menos estos que son ejemplos de esas patologías. Y médula suprarrenal sería la otra parte. Porque esta se la ve junto porque está en la médula. Pero, tiene como característica que en realidad no es una glándula, sino es un epitelio glandular, que más parecido a un epitelio, sino a un tejido nervioso. Y las hormonas que se producen en médula suprarrenal se llaman en términos generales catecolaminas. ¿Y quiénes son? Adrenalina y noradrenalina. Y otro sinónimo es epinefrina y norepinefrina. ¿Qué función cumple? Aumenta la frecuencia cardíaca, elevan la presión sanguínea, estimulan la respiración y dilatan las vías respiratorias. Hiperglucemiantes, porque activan una fosforilasa. Eso del páncreas no lo vamos a ver tan en detalle, pero sí con respecto a la enfermedad de la diabetes. Esto un poco lo hemos visto ya con hidratos de carbono, la otra vez en la parte de los metabolismos, y así que lo vamos a entender como un repaso. El páncreas tenía dos tipos de células, hemos dicho más de dos tipos, pero las que nos interesan ahora es la alfa y la beta. Las betas producían insulina, las alfas producían el glucagón. Eran respuesta a dos estímulos diferentes. Uno era baja de glucosa y el otro era la suba de la glucosa. Cuando el nivel de la glucosa baja, acuérdense para que no se olviden que creo que ya les había dicho que la insulina y la glucosa van para el mismo lado. Sube la glucosa, sube la insulina. Por lo tanto, baja el glucagón. Entonces, imaginemos que el nivel de glucosa sube. ¿Cuándo sube? Cuando ha habido una ingesta de hidratos de carbono normal o exagerada. Entonces va a ir al páncreas a estimular ¿qué? La producción de insulina. Esa insulina va a ir a todas las células a qué hacer si la glucosa ha sido incorporada, ha aumentado la insulina abre la puerta para que pase la glucosa dentro de la célula. Entonces en la célula ¿qué procesos se activan? Glucólisis y glucógenogénesis. Porque le sobra y va a reserva. ¿Qué pasa al revés? Cuando ha bajado los niveles de glucosa o porque se ha disminuido la ingesta o porque se ha consumido. Baja el nivel de glucosa, va la señal al páncreas, el páncreas ¿qué hace? Fabrica glucagón. O lo que es lo mismo decir, ha bajado también el nivel de la insulina. El glucagón es segregado a las células y en el hígado se va a producir el efecto opuesto. Necesitamos glucosa, entonces glucógenolisis o gluconeogénesis. Ah, qué lindo, no parece asesinado. Era al revés. Aquí tenemos un cuadrito resumido que dice lo mismo. ¿Dónde está? ¿En qué lugar se fabrica la insulina? En las células betas del páncreas. El páncreas tiene dos partes, una secreción externa y una secreción interna. Nosotros solo vemos la secreción interna que es endócrina, ¿no? Y el glucagón en las células alfa del páncreas endocrino. Órgano sobre el que actúa la insulina, todas las células del cuerpo que favorecen la captación de glucosa, especialmente ¿quién? Hígado, músculo y tejido adiposo. Glucagón, ¿qué va a hacer? Destruir el glucógeno. ¿Quién tenía glucógeno para destruir? El hígado, el músculo y un poco en el adiposo, pero no es la mayor cantidad. Lo más importante es hígado y músculo. ¿Cuál es el mecanismo de acción? La insulina. Había subido la glucosa, por lo tanto vamos para adentro. Entonces, promueve captación de glucosa
que va a usar en la glucólisis y lo que le sobre va a inducir al almacenamiento. Estimula el almacenamiento en grasa si sobraba e inhibe la lipólisis porque en general, eso también tenganlo presente, cuando hay catabolismo no hay anabolismo. Entonces, si estamos utilizando la glucosa y va a reserva, no va a haber lipólisis, sino que la va a inhibir. Además, también tengan presente que la insulina alta evita que uno baje de peso, por lo tanto, hay un freno de la destrucción de la grasa. Hay una inhibición de la lipólisis. Promueve el anabolismo proteico y el crecimiento. Y el glucagón, un poco al revés, favorece la movilización de la glucosa, o sea que favorece la destrucción del glucógeno o la producción de glucosa de otras vías, gluconeogénesis, y promueve la descomposición de los lípidos. Baja la insulina, aumenta la destrucción de los lípidos e inhibe el almacenamiento de los triglicéridos en el hígado. ¿Cómo es el mecanismo de regulación de estas enzimas, ¿no? De estas hormonas, quiero decir? Feedback negativo. O sea, el nivel de azúcar, de glucosa, es el que va a determinar la liberación o la producción. Efectos corporales: almacenamiento de glucosa en las células desde la sangre y liberación de la glucosa desde el interior de las células hacia la sangre. ¿Cuál es la actividad hepática que estimula? Glucogénesis. Glucógenogénesis va a almacenar. Y en este caso es glucógeno lísis. Necesitamos glucosa. Y aquí volvemos a ver un poco lo de los dos tipos de diabetes, que esto sí es importante, que lo tengan claro. Y que a diferencia de la otra que se llamaba diabetes insípida, esta se llama diabetes mellitus. En esta, la característica más importante es que hay un aumento de glucosa en sangre. Es un síndrome orgánico multisistémico. ¿Qué quiere decir síndrome orgánico multisistémico? Que tiene muchos síntomas que definen o caracterizan esta enfermedad. Y es orgánico porque los síntomas se los siente para afuera. O sea, no es como esas enfermedades que si no te hacen un análisis o una investigación no los puedes detectar, sino que aquí hay síntomas que se manifiestan. Y lo más importante o lo que caracteriza esta enfermedad es un aumento de la glucosa en sangre, que se denomina hiperglucemia. Y eso es como resultado de las bajas concentraciones de insulina, en el caso de la diabetes tipo 1, o por un inadecuado uso que lleva al caso del tipo 2, donde había un aumento, que esto no está puesto aquí, por una mala capacidad del organismo o de la célula de utilizar. ¿Cómo es el mecanismo de acción de la insulina? Cuando la insulina, que aquí en el dibujito sería el rojo, se acopla al receptor, la glucosa puede penetrar. O sea, imaginemos como que la insulina es el que le abre la puerta. Esta es una situación normal. Cuando en el caso de la insulina de la diabetes tipo 1 no produce el páncreas insulina, entonces está tachada la insulina, no hay. Entonces la glucosa no puede entrar al cuerpo. Por lo tanto, imaginemos que esto es la circulación sanguínea, va a subir la cantidad de glucosa circulante. Esta es la que se llama diabetes mellitus insulino dependiente. El paciente necesariamente se lo tiene que inyectar para poder vivir. Y la de tipo 2, hay insulina, y hay mucha porque no puede ser utilizada, por lo tanto no tiene el feedback negativo, pero esa insulina, aparentemente los receptores no funcionan, no puede acoplarse esta insulina al receptor, por lo tanto la glucosa tampoco puede entrar. La glucosa en sangre también está elevada. Y en estos dos casos, al no entrar la glucosa dentro de la célula tiene interiormente digamos los síntomas de una célula con hambre. No tiene glucosa para la glucólisis. Se llama diabetes mellitus no insulino dependiente o tipo 2. Entonces, diferencias importantes entre la tipo 1 y tipo 2. Tipo 1 no hay insulina, tipo 2 hay alta la insulina, pero no funciona. Similitudes: en los dos casos la glucosa está alta en circulación, pero adentro de la célula no hay glucosa. Síntomas. Los tres primeros son los más importantes: poliuria, polidipsia, polifagia. ¿Qué es poliuria? Se orina mucho. Hemos dicho que era lo que hacía que sean iguales con la diabetes insípida. Polidipsia: pierde tanto líquido que tiene mucha sed. Toma líquido,
siente necesidad de tomar. Polifagia es aumento también de la comida, o sea, al sentir la célula que no tiene nutrientes, está con hambre, entonces tiene necesidad de seguir comiendo. Pero a pesar de la polifagia, que es aumento del apetito, pierde peso, porque en el caso de la diabetes tipo 1 no había una utilización. Presencia de glucosa en la orina. Aumenta tanto los niveles de la glucosa en sangre que el riñón empieza a filtrar para poder liberar. Y el riñón detecta, o sea, elimina cuando en sangre está por encima del valor de 160, 180. Ausencia de menstruación en mujeres. Estos son síntomas que pueden o no estar, depende de lo grave o de lo que se pueda encontrar la enfermedad. Aparición de impotencia en los hombres, dolor abdominal, fatiga o cansancio, cambios en la agudeza visual, hormigueo y adormecimiento de manos y pies, piel seca, úlceras, heridas que cicatrizan. No, el calambre tiene más que ver o con el potasio o con el calcio. Al haber una pérdida de agua por orina importante, puede ser que pierda el potasio y que le dé calambres asociados a eso. Debilidad, irritabilidad, eso es muy, muy evidente en los diabéticos, tienen muchos cambios del humor. Entonces, en la diabetes, ¿qué detectamos primero? Un aumento de la glucosa, hiperglucemia. ¿Qué efecto tiene en la sangre el efecto del aumento de la glucosa? Empieza a eliminarse por orina y por lo tanto aparece la glucosuria. ¿Qué efecto tiene cuando hay una pérdida osmóticamente? No puede salir solo, tiene que compensar, entonces arrastra los niveles, el agua con ella, y por lo tanto el efecto osmótico hace que arrastre y aumenta el volumen de la orina, lo que se conoce como poliuria. Entonces eso sería el por qué se da la glucosuria, por qué se da la hiperglucemia, que ya la hemos visto, y en este caso por qué se da la poliuria. Y al orinar mucho el paciente va a haber un mecanismo de compensación, va a sentir sed, por lo tanto va a haber una polidipsia. O sea, esos son los tres síntomas y el por qué se dan para compensar un mecanismo de pérdida en un caso de agua y en el otro para perder la glucosa. Listo. Nos quedan las hormonas sexuales y nos quedan... Con esto ya llegamos a todo. Las hormonas sexuales y me parece que uno... No vamos a poder hacer